El fútbol ha sido protagonista absoluto a lo largo de esta última semana, después de lo ocurrido el pasado domingo en Madrid. Un rebrote de la violencia que ha llevado a analizar desde muchos puntos de vista lo que está pasando en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte en España. Aquí hoy nos planteamos una pregunta: si, como en todo, la violencia en el deporte forma parte también de la educación que recibimos desde niños. ¿Qué pasa en los campos donde juegan los más pequeñitos? ¿Qué pasa en las categorías alevines o infantiles? ¿Les estamos enseñando a nuestros hijos, a los pequeños de la casa, determinados comportamientos que quizás tendríamos que controlar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta cuestión. Hemos llenado la mesa de invitados, algunos de ellos muy jóvenes. Son Ana y Pablo. Hola, niños, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. A pesar de lo pequeños que son árbitros los dos. Arbitráis los dos en categorías infantiles, ¿no? Sí. Ana, ¿en qué categorías arbitras tú? Y es por todo lo que se refiere a fútbol base, pero Benjamín, alevín, hasta cadete. Hasta cadete, es decir, desde los 6 años aproximadamente. Sí, bueno, si incluimos a biberones, desde los 5 o 4 años. ¿Y tú tienes? 16. 16. Pablo, ¿tú cuántos años tienes? Yo 12. ¿Y a qué niños arbitras? También igual, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Y mayores que tú también? Sí, cuando vamos de asistente también. Bueno, luego nos van a explicar más detalles acerca de lo que ellos viven en el mundo del fútbol, los más pequeños. Pero antes de presentar al resto de nuestros invitados, me van a permitir que le dé paso a nuestro compañero Yago García, que tiene cosas que contarnos. Tengo cosas además, que contar, pero no tengo ni silla. No Ya, a ver si encuentro hoy una. lo tienes muy complicado. Ah, bueno, aquí. Te hago un sitio, aquí venga, puedo te hago un sentar. sitio, te hago un sitio. Aunque en este Aquí. plató, bueno, hay sillas, hay productores a veces en el suelo. Aquí puede pasar de También. todo. Aquí puede pasar de todo. Yo estoy encantado porque en una semana he pasado de colaborador ya a copresentador. Ríete no te tú pases, del no te pequeño pases, Nicolás. Que solo he movido un poco la silla, nada más. Bueno, tenemos Acércate, muchas cosas. en la otra Acércate. vida. Más todavía. Sí, un poco. Venga. Así, mejor. Así, más Bien. junticos, más junticos. Vale, Así bien. perfecto. Mira qué bien. Sí, bien, bien. Damos bien en Avanza. cámara. Buenas noches, tenemos muchas cosas en la otra vía porque vamos a compartir con ustedes uno de los momentos más destacados de los últimos días. Y es que además del desfile de Victoria's Secret, la entrevista en pelotas a 2 concursantes de Adán y Eva y las gambadas de Mariló Montero, han pasado más cosas que este país está muy loco. Entre ellas la última metedura de pata de un representante público, una gota más en el océano. Además, nuestro equipo de guionistas, encabezado por el ya exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, trae a Guerra de Sexos una nueva batalla. ¿Es posible la amistad entre hombres y mujeres? Ya sabemos la respuesta si el hombre es Jordi Pujol y la mujer una cuenta en Suiza, pero ¿y el común de los mortales? ¿Somos capaces de vencer la tensión sexual? Se puede tener una amistad. Sí. Sí. ¿Y qué tal? Lo que pasa que no sucede muy a menudo. No sucede muy a menudo. No. Porque siempre las hormonas trabajan a destajo. ¿Y ningún amigo intentó algo más alguna vez? Sí, eso siempre pasa. Siempre pasa. Yo creo que sí. O sea, es un, no sé si defecto de los hombres o qué. Bueno, no sé por qué, pero bueno. Definitivamente, cada vez preguntamos cosas más difíciles a la gente. A este paso, pues nos contestarán a través de un plasma y no admitirán preguntas directamente. Lo que siempre admitimos en la otra vía es su participación, su colaboración. Pueden hacerlo a través de Twitter. El hashtag es @LOV50. Bueno, pues a través de ese hashtag pueden comentar en nuestro Twitter. Yendo, sí, puedes Saludo al moviéndote productor así que centro está aquí yo en el también. suelo. Hasta luego. Bueno, Chao. nos centramos, aquí nos centramos. Yago García volverá después y nos contará más cosas de ese personaje, sus meteduras de pata y también de esa guerra de sexos que ya pueden ir comentando. Pero les decía que tenemos el plato muy lleno hoy, además de Ana, además de Pablo, está con nosotros Roberto Jallas, es delegado de árbitros en A Coruña. Roberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. noches. Él nos ha traído a Pablo y a Ana para que nos explicasen cómo lo viven ellos. Hablaremos también de cómo lo viven los mayores, pero también tenemos a nuestras invitadas habituales. Está con nosotros esta noche Sara Carreira. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. María Canosa, muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Pilar Blanco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y damos la bienvenida a esta mesa a Luisa López. Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, porque decíamos que la verdad es que lo que hemos vivido con respecto al mundo del fútbol a lo largo de esta semana ha sido abrumador en cuanto a lo que ha ocurrido desde el asesinato de un seguidor ultra del Deportivo
Deportivo de A Coruña el pasado domingo en Madrid, antes del enfrentamiento entre el Atlético y el Depor. Paloma, hasta que nos vamos a encontrar con un nuevo partido de fútbol mañana, declarado de alto riesgo, al igual que el que se jugó el pasado miércoles. ¿Qué tal? Muy buenas noches, porque la verdad es que la semana ha traído muchas consecuencias. Sí, muchas consecuencias. Una de ellas precisamente ese partido, ese encuentro de mañana en Riazor, en el que de nuevo la grada de maratón inferior, la que ocupaban los Riazor Blues, permanecerá cerrada y completamente vacía. Como decimos, es una imagen que ya vimos en el encuentro del miércoles y con la que el Deportivo quiere mostrar de forma simbólica su rechazo a la reyerta del Manzanares. Esas localidades, las de maratón inferior, serán las únicas libres en el partido de mañana porque se han agotado las entradas para ese encuentro. Recordemos que el Deportivo decidió ponerlas al precio simbólico de €1, con la intención precisamente de llenar el estadio coruñés en un gesto de rechazo a la violencia en el mundo del fútbol. El encuentro de mañana, que comienza a las 8 de la tarde, ha sido declarado de alto riesgo. 2 horas antes del partido, los Riazor Blues se concentrarán en las inmediaciones del estadio para homenajear a Jimmy, a su compañero fallecido en los enfrentamientos del domingo. Y también en Madrid, a las 6 de la tarde, la coordinadora antifascista se reunirá en honor a Jimmy, en el mismo lugar donde murió. En un comunicado, el grupo ha defendido a los ultras del Deportivo que participaron en la reyerta. Consideran que solo se defendieron. Argumentan además que solo se defendían. Dicen que la pelea trascendía al fútbol porque, bueno, era una agresión de carácter ideológico de fascistas a antifascistas. Trascendería al fútbol, pero desde luego está ligada al mundo del fútbol. Luego seguiremos buscando algunas de las reacciones que hemos vivido esta semana, pero me gustaría comenzar preguntándole a Roberto, como amante del fútbol, como persona que trabaja también en el mundo del fútbol, como árbitro en este caso. ¿Tú cómo has vivido toda esta semana? Lo que se ha anunciado, las medidas que se han anunciado, pues incluso que haya clubes que puedan perder puntos o descender, en el caso de que den amparo, den cobijo de alguna manera a los seguidores más radicales. Creo que esas medidas habrá que ver en un futuro como qué resultados dan, ¿no? Pero yo creo que la base está en las categorías inferiores, en educar antes que tener que sancionar, ¿no? Entonces yo creo que todos los fines de semana estamos viendo situaciones en chicos de su edad o más jóvenes que sufren, tanto árbitros como futbolistas, insultos o recriminaciones por parte de los padres, de entrenadores, de dirigentes, que a estas edades lo que quieren los niños es disfrutar del fútbol, ¿no? Se viven casos donde son humillados públicamente, entonces yo creo que en esas situaciones los niños muchas veces se retiran del deporte y acaban en situaciones pues dedicándose a intentar elevar su autoestima siendo los malotes del grupo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí teníamos que empezar. Yo no sé si vosotros dos, tanto Ana como Pablo, estáis de acuerdo con esto, en que a veces llegáis al campo un fin de semana para arbitrar y os encontráis con situaciones que desde luego, vamos, uno si no las vive ni se las imagina. ¿Qué es lo más complicado que os ha pasado en un campo? Pues por ejemplo, desde insultos desde la grada, intentos de agresión, espero que no hayáis tenido ninguno, pero vamos, no, por ahora no, pero insultos y gritos desde la grada sí. Sí, claro, yo creo que ya es algo común que te insulten desde la grada y por eso, como dijo Robert, debemos educar a los padres, no sé, mediante clases, charlas. ¿Lo peor son los padres? Sí. ¿Los peores mensajes llegan de los padres? Sí, siempre de los padres, porque los entrenadores, pues bueno, aún guardan algo la compostura, pero aún así también debemos... Pablo, ¿qué es lo peor que te ha pasado a ti? ¿Lo más complicado que has vivido en un campo? ¿O lo más raro que te han dicho? Bueno, entrar en un campo con un paraguas a pegar. ¿Con un paraguas? Sí. ¿Entraron en un campo con un paraguas para pegarte? Sí. ¿A ti? Sí. ¿Pero y quién? ¿Un padre, un entrenador, otros niños? No, un padre, un padre. ¿Un padre? Sí. ¿Y cómo se solucionó esto? Nada, llamé al delegado y lo tuvo que echar porque si no, no se podía seguir el partido. Pero esto en medio de un partido. Sí, ¿Tú estabas arbitrando un partido y qué edad tenía el hijo de este señor? Pues 13 años o así, lo expulsé y entonces el padre se debió de molestar o algo y entró a... ¿Y entró con un paraguas para pegarte? Sí. Bueno, esto es de estas cosas que yo no sé a vosotras, pero yo es que no cierro la boca. Sara. No, pues ciérrala porque eso es muy común. Mis hijas juegan al baloncesto y llevan muchos años jugando y a mí no es verdad, algunos padres que están en la grada en el mismo equipo en el que está mi hija, o sea, en el mío, y en los otros equipos a veces me dan vergüenza ajena porque son niñas pues de esas edades, llevan pues, desde 9 años jugando al básquet
Y baloncesto infantil alevín femenino. Yo no creo que haya nada, más relajado, más relajado, ¿no? Bueno, pues, y es cierto, y lo hemos visto todos, y de repente ves que la gente se pasa de un equipo y de otro, ¿eh? No todo el mundo, es cierto, son habas contadas, pero bueno, que hacen mucho ruido y que además acaban enfrentándose las aficiones. Bueno, es una cosa delirante, visto desde fuera, vamos, es una cosa delirante. Así que el fútbol, que mueve más gente, que levanta más pasiones, que genera más expectativas en los padres de que ese hijo te va a sacar de pobre y tal, pues ya no quiero ni pensarlo, no quiero ni imaginarlo. Pablo dice que sí con la cabeza, me imagino que hay mucho de esto, ¿no? Mucho que se cree ya Cristiano Ronaldo desde pequeñito y su padre más. Sí. No sé, deben de ir ahí diciéndose Cristiano Ronaldo mismo. Oye, y a pesar de eso, ¿a vosotros os apetece seguir arbitrando? Sí. A pesar de todo, porque decía Roberto antes, puede haber incluso algún niño, bueno, pues que acabe asqueado, que no le apetezca o que se desencanta. Él iba a divertirse y de repente se encuentra pues con que su padre está saliendo con un paraguas a pegarle al árbitro, que es otro niño como él. ¿Conocéis pues algún compañero o algún colega de algún otro club o árbitros también que digan yo esto lo dejo? Pues por ahora no he conocido a ninguno, la verdad. Todos los que he conocido le encanta el arbitraje y quiere disfrutar de ello. Roberto, pero hay casos, ¿no? Son los menos, porque la verdad es que son chicos muy educados, donde tienen una disciplina increíble. En el caso de ellos dos, Pablo, que tiene 12 años, algún chico que tenemos de 10 años, 11 años, pues el tener que levantarse un sábado o un domingo a las 8 de la mañana para ir a dirigir un partido a las 9, lloviendo, con frío, en la torre, pues indudablemente creo que son súper niños y súper niñas, ¿no? Todos ellos. Y el estar arropados por todos nosotros yo creo que les hace más fuertes. Indudablemente sus padres tienen que estar tremendamente orgullosos de los hijos que tienen. Lo que no sé si los niños, el hijo del señor del paraguas estará muy orgulloso. Sí, bueno, a mí me sorprende totalmente que la palabra que más ha salido desde que iniciamos hoy la tertulia es la palabra padres. O sea, es tremendo, ¿no? Cuando está demostrado que los deportes en equipo aportan unos valores. Los educadores nos dicen, los niños que vayan que trabajen en equipo, valores como la responsabilidad, la pertenencia a un grupo, como la responsabilidad, el sacrificio, y que esté pasando esto, bueno, pues es tremendo, ¿no? Es como lo que ha pasado en Madrid, efectivamente ha sido un caso completamente aislado, los hechos al final nos han dicho eso, pero es una progresión, pues que un niño como Pablo arbitre un partido y le salga un señor con un paraguas, es que me parece tremendo, o sea, ¿qué hijo ve a su padre en esa situación? Que, claro, ¿cómo se desarrolla después su personalidad? ¿Y cómo va a responder cuando esté en una situación similar, Pilar? Sí, bueno, yo también estoy perpleja, ¿no? La verdad es que, pero también en mi caso, pues mis hijas pues no practican este tipo de deportes, entonces no estoy familiarizada. Sí estoy familiarizada con un niño de mi entorno más cercano y que esta es una conversación habitual. Pues Miguel juega al fútbol y su madre siempre dice, bueno, es tremendo, no te imaginas el ambiente que se vive cuando van a jugar los críos con los padres, ¿no? Es lo más llamativo y ella estaba, la verdad, también perpleja. Yo creo que vivimos en una sociedad tremendamente competitiva y todo eso al final no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Yo estoy convencida de ello. Pero yo creo también que también es un reflejo de la capacidad que tiene este tipo de deporte, que es el fútbol, de mover masas, ¿no? Yo creo que cuando las masas son de estas dimensiones, lo que generan al final es un índice de conflicto cada vez mayor y con un mayor volumen. Yo creo que los deportes más minoritarios o deportes más selectivos no tienen ese nivel de conflicto como lo tiene, por ejemplo, el fútbol, y me sorprende que el básquet lo tenga, ¿no? La verdad es que me llama la atención. Sí, por ejemplo, he notado una sobrina mía que hacía también natación sincronizada en el equipo, no, la competitividad que se generaba dentro entre los entrenadores. Hacía muchísima presión para generar muchísima competitividad con las niñas, ¿no? O sea, llegó un momento en que ya no iban a divertirse, que lo que iban era realmente a competir, ¿no? A ganar. Entonces, yo sí que no lo veo, ¿eh? En el caso del baloncesto femenino, lo que veo es que tanto los entrenadores como el propio equipo, incluso un equipo contra otro equipo, hay muy buena relación, no hay
no hay mucha agresividad. Hombre, alguna persona puede ser más o menos agresiva en la cancha, pero no, esa agresividad, esa competitividad no existe. Hay muy buen ambiente. Yo creo que el problema está en las gradas y yo creo que forma parte un pouco de las frustraciones de cada uno, bueno, que intentará que sus hijos mejoren su situación, non sei exactamente. María. Eu creo que eles son un exemplo moi ilustrativo do que acontece, porque te lles preguntabas antes se aínda así queren seguir arbitrando e dixeron que sí, sen ninguna dúbida, porque eu creo que os nenos en xeral son moito mellores que os pais porque só están vendo o xogo, o deporte, están gozando con el. Os pais o mellor que non están dentro dese campo están vendo e exixindo outra serie de cousas. Pero trasladando al campo outras cousas tamén. Pero a mí o que máis me sorprendeu, que eu si estou de acordo en que a base é a educación, eu creo que deberíamos de educar os cativos para que o deporte xa deporte limpo, e que non habería por que engadirle a palabra limpo, deporte xa é deporte, pero sorprendeme moitísimo que ela dixera que había que educar os pais. Entón, se eles xa teñen esa percepción e o primeiro que din é que habería que educar os pais, sorprendeme moitísimo que lles chegue xa a ese nivel. A mí dame moita mágoa, Fijaos que precisamente esto nos lleva a hablar de nuevo de ese niño, Alberto, ese pequeño de 8 años, que después de separar al monitor y al árbitro en un partido de prebenjamines en Canarias, ahí lo estamos viendo, bueno, pues esta semana captaba todos los flashes y todas las miradas en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2013. Allí había enormes campeones, por cierto, estaba también el Atlético de Madrid, porque Simeone se llevaba un premio, pero la verdad es que este pequeño, Paloma, era el protagonista absoluto, porque había tenido, absoluta. Es que la frase se las trae. Es la persona o entidad que más se ha destacado durante el año por un gesto especialmente relevante de nobleza o juego limpio en la práctica del deporte o ha prestado una contribución especial a la erradicación de la violencia en el deporte. 8 años. Exactamente, fue la estrella porque, bueno, ya lo van a ver en las imágenes, recogía el premio de manos de la infanta Elena en un acto en el que estaban presentes los reyes y entre aplausos de los grandes del deporte de este país. Casi no podía ni con la copa, que además llevaba un brazo lesionado precisamente por jugar al fútbol. El galardón, como decía Antía, reconoce un gesto de especial nobleza y de juego limpio en la práctica deportiva. Para este niño, sin embargo, lo que hizo realmente no fue nada especial, sino lo más normal y lo más lógico del mundo. El árbitro se estaba peleando con el entrenador y no había otro motivo. ¿Y cómo se te ocurrió a ti en ese momento parar la pelea? Pues fácilmente. Tengo cocorota. Bueno, hasta desveló delante de las cámaras que el Cholo Simeone lo quiere fichar ya cuando crezca un poco. Lo cierto es que Alejandro ha demostrado tener más cabeza que muchos, que los que alimentan la violencia en el fútbol base en este país. Esta misma semana, en Jaén, un menor terminó hospitalizado con la mandíbula rota y 4 dientes menos. Fue el resultado de esta brutal agresión que están viendo. Ocurrió durante un partido entre chicos de 17 años. Varios jugadores del club de Andújar la emprendieron a golpes contra un chico del equipo contrario. El partido fue suspendido y el club al que pertenecen los jóvenes agresores se ha comprometido a expulsarlos. La violencia en el fútbol infantil se ha convertido en una triste realidad en los campos de fútbol de toda España, pero lo cierto es que lo más sorprendente es que en la mayoría de los casos no son los menores los que provocan esos episodios violentos, sino los propios padres. Vean. Estas imágenes fueron grabadas en Canarias durante un partido de fútbol juvenil que terminó con el entrenador local expulsado y una trifulca considerable en la grada. Este es otro partido, en este caso de infantiles, que termina con enfrentamientos en la grada donde están los progenitores y familiares. También ocurrió en Canarias. En otro encuentro de infantiles, una madre presa de la ira pega a un padre del equipo visitante. La pelea continúa, llegando incluso a lanzarle una botella. El altercado se saldó con 2 heridos.
Los padres son a veces mucho peor que los niños, nos lo cuenta Jorge Rifón. Lleva 6 años arbitrando a niños en un club coruñés. Durante este tiempo le ha tocado no vivir enfrentamientos físicos, pero sí muchas agresiones verbales desde la grada. Él aboga porque los clubes fijen comportamientos más estrictos, normas de comportamiento mucho más estrictas para los padres. Bueno, pues un partido de benjamines, 8 años, un padre se enfada con el árbitro por una jugada, simplemente empieza a insultarlo y al final, bueno, pues le provoca una amenaza. Le dice, cuando salgas, pues te vas a enterar de quién soy. Y en ese momento el árbitro para el partido y decide que el partido solo se continúa si aparece la Policía Nacional allí, ¿no? Al final es lo de siempre, es decir, hay allí 50 padres y hay uno que es el que provoca eso, ¿no? El problema es que los adultos que estamos alrededor no acabamos de cortar nunca esas situaciones, y esas situaciones, por desgracia a veces en el fútbol, incluso de niños, pues acaban llegando a más. Y esto es una anécdota, pero yo creo que todos los entrenadores de Coruña pueden ir contando anécdotas de cosas que les han pasado así. Yo creo que desde los clubs, desde las asociaciones de clubs, desde la federación, yo creo que es un tema que se tiene que tomar en serio, porque al final es un tema de educación de los niños. Se tendrían que imponer normativas más duras, sobre todo respecto a los padres. Bueno, hay sin embargo clubes que ya han tomado cartas en el asunto. Es el caso del Deportivo de A Coruña, que ofrece desde las categorías inferiores cursos para los padres de los jugadores. El objetivo es fijar modelos de comportamiento positivos. Sí, el papel de los padres es clave. Nosotros en las reuniones con ellos normalmente les ponemos un vídeo donde hay un ejemplo de que el niño hace lo mismo que el padre, ¿no? Si el padre tira una lata, el niño tira una lata. El padre fuma, el niño fuma. Por eso es muy importante que seamos modelos correctos de comportamiento. Pues hay gente que se dirige incorrectamente a los árbitros, se dirige incorrectamente a los rivales. O sea, realmente a veces un poco hay situaciones muy poco agradables. A veces vas a una grada y hay otros aficionados que el comportamiento no es nada educativo, entendiendo que es un deporte de niños donde lo más importante es la educación. O uno viene de su casa con una frustración y la transmite desde la grada al terreno de juego. O sea, que al final el fútbol como es una casa donde todo el mundo, todo cabe, ¿no? Y donde el ser humano se manifiesta de la manera más arcaica, pues entonces al final cabe un poco todo, desgraciadamente. Bueno, ellos están convencidos de que lo que ven los niños en las gradas puede ser el germen de episodios violentos, claro, como los ocurridos el pasado domingo. Claro, en Madrid. todo se repite después. Yo no sé si esto os parece, Roberto, y contigo, una exageración, poder decir que determinados comportamientos violentos que vemos después, o gritos o insultos, lo digo porque el presidente, por ejemplo, del Consejo Superior de Deportes decía esta semana que es muy importante empezar a frenar comportamientos verbales, antes de llegar a otro tipo de agresiones, frenar comportamientos verbales que pueden azuzar otro tipo de comportamientos. Si los pequeños están escuchando desde bien chicos, desde los 5 o 6 años en las gradas, a sus padres, a sus entrenadores o a los adultos que estén allí, decir lo que sea, ¿qué van a hacer cuando sean mayores? ¿Repetirlo? Sin lugar a duda. Entonces yo creo que es un tema muy importante la agresión verbal, cortarla de raíz, ¿no? Entonces yo creo que hoy en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y todo esto, los chicos incluso de equipos se citan para pegarse patadas. Recientemente, el fin de semana pasado, un niño de 15 años me decía, hoy no vamos a poner la pierna porque jugamos contra un equipo que nos va a amenazar. Y efectivamente, al acabar el partido me dijo el niño, si ponéis la pierna os matamos. O sea, y eso es real, se ve todos los fines de semana. Si bien es cierto que la gran mayoría de los comportamientos de los padres es exquisito, lo decías antes, que es una minoría, pero es una minoría que hace mucho ruido y al final, evidentemente, cualquiera de los que sean padres, cuando ven que se meten con su hijo, al final acaba saltando, ¿no? Entonces es donde se arman las trifulcas que pudimos ver ahora, ¿no? Claro, pero de todas formas, Pablo nos contaba antes el episodio surrealista del paraguas. Ana citaba a los padres. Los niños, cuando estáis arbitrando un partido y de repente pasa algo de esto, os están insultando a vosotros o ven que pues, los padres de un equipo, los entrenadores, insultan a los del otro. Los que están jugando, ¿con qué cara se quedan? Porque yo me imagino la cara que pondría yo si tuviese 12 años, estuviese jugando y viese a mi padre en una actitud de este tipo. No sabría dónde meterme para empezar, pero bueno, ¿qué dicen los niños con los que jugáis? Yo por ahora mi experiencia es de prebenjamines, y la verdad los prebenjamines parece que no lo notan, pero yo creo que sí. Porque después miran para la grada como diciendo, ¿qué pasó? Claro. Pablo.
Yo con alevines hay de todo con los padres. La gran mayoría no hice nada, pero después hay otros que hacen como eso, como el Cristiano Ronaldo, y después se emocionan y entonces se refleja un poco lo que hay en la grada y después pasa a los jugadores. Pero eso, casi nadie. Pero es más difícil que pueda haber una pelea, por ejemplo, entre los propios jugadores, si estamos hablando de categorías de base, de fútbol base, que podáis recibir insultos más de la grada que de los propios niños. Quiero decir, me imagino que los futbolistas con los que trabajáis protestarán si no les gusta algo que hacéis, pero ¿se llega al insulto? No, la verdad, los niños con los que he arbitrado, la verdad, insultos no he recibido de ninguno, se portan muy bien, la verdad, todos. Algunas veces sí que se comporta un poco como Cristiano Ronaldo, pero bueno, a ver, eso de dices, venga, ya está. Relaja un poco. Y claro. después ya se te quedan con cara de buenos y ya no hacen nada más. María, non sei se querías decir algo. Sí, é que están falando moito de seguir certo modelo de certos xogadores. Entón, eu creo que tamén os clubs deberían ter en conta isto, porque todos os nenos pequenos se ven reflectidos nos grandes clubs, en os grandes xogadores. Entón, é certo que tamén estas condutas violentas, como dicías ti, Roberto, son minorías, pero se os grandes clubs se dedican a reducir esas minorías, a rexeitalas, a repudialas, os nenos pequenos tamén o ven e tamén copian. Entón, eu creo que é un modelo que non só se segue nos propios seareiros deses equipos, senón de nenos moi pequenos que o que queren é chegar a ser como a eles. Sí, Roberto. Y sobre todo la sociedad, que tenemos que tener en cuenta del señor que persiguió a él con un paraguas, qué comportamiento va a tener en su casa cuando llegue y, por ejemplo, tenga la comida un poco salada. Con la mujer, ¿cómo se comportará? Es decir, cuando dicen que la gente se transforma en el fútbol, yo no estoy de acuerdo. Ese es el estado normal de esa persona cuando está enfadada. Entonces, cuando hablamos de violencia de género y otro tipo de problemas, cuando puede haber una discusión conduciendo esto, yo creo que es el estado normal de esas personas. Entonces yo creo que se transforman, pues evidentemente, pues cuando están realizando una intervención quirúrgica, si es un médico, un abogado, si está en el juicio o lo que sea. Pero esas personas, yo creo que cuando decimos no sabemos dónde están, por favor, que vayan a un campo de fútbol base, que ahí están, por favor. ¿Tú crees que ahí están reflejados los comportamientos reales de la gente? Sin ningún tipo de duda. Una persona que va a un terreno de juego a ver jugar a niños más pequeños que Pablo y que es una gozada, porque ellos no necesitan ni árbitro ni entrenador, ellos lo único que quieren es disfrutar. Sin embargo, tienen a esas personas que tienen otros problemas en la sociedad, del índole que sea, y lo transmiten en los pequeños. Hay otras personas pues, que van a un gimnasio o ponemos unas zapatillas y salimos a correr. Normalmente todos tenemos problemas, pero no los transmitimos insultando en un terreno de juego. Luisa. Sí, antes hablabas de minorías y bueno, yo creo que tampoco tenemos que hacer un mensaje aquí tan devastador, ¿no? ¿Cuántos partidos, hoy comentaba con un compañero de trabajo, cuántos partidos de fútbol se pueden jugar en España un fin de semana? ¿En categorías infantiles? No, en general, ¿cuántos pueden ser? ¿2000? Más. Muchos más. Sí. Bueno, son casos aislados al final, ¿no? Más de 2000 partidos y que reúnan a 500.000 de personas, no sé, haciendo así cálculos mentales. Bueno, son casos aislados. Y después, con respecto a la sociedad, es que vivimos en una sociedad en la que es más importante un Barça-Madrid que un debate entre candidatos a la presidencia del gobierno, por ejemplo, bueno, por decir eso, por decir otras cosas. Entonces, esos ídolos en los que se miran tantos niños, bueno, hablamos de Cristiano Ronaldo, de Messi, claro, los valores que trasladan efectivamente no son las de una persona real en la tierra con los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Pero quizás hemos confundido un poco, hoy se cumple un año de la muerte de Nelson Mandela, me recordaban esta mañana en la radio una frase de Nelson Mandela, que ya sabéis que a través del deporte precisamente consiguió dar pasos fundamentales para la integración en su país, y él decía que el deporte era capaz de aunar como ninguna otra cosa a la sociedad. Quizás no es tanto el deporte como la transformación que ha dado sobre todo el mundo del fútbol en este país, que se ha convertido en otra cosa. Efectivamente. Es que yo creo además que hay una clara conexión entre lo que ocurre en la violencia en estos deportes con lo espectáculo que es el propio deporte. O sea, que cuando son deportes más minoritarios, lo decía antes, o sea, cuando son deportes más minoritarios, cuando son deportes más selectivos en el sentido de más específicos, donde no van las masas, no se convierten en espectáculos,
espectáculo tampoco se refleja un nivel de agresividad o un nivel de posicionamiento de este tipo de individuos tan llamativo, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver el espectáculo en lo que se ha convertido el mundo del fútbol, en concreto el mundo del fútbol, que yo creo que es un inmenso espectáculo y que va más allá de la parte deportiva, ¿no? Y ahí pues eso genera un caldo de cultivo importante. Es que esto me gustaría preguntarlo también porque querría que escuchásemos algo que decía el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, esta misma semana, hablando precisamente de las actitudes que tenían que tomar los clubes con los grupos radicales, con los grupos más violentos. Según el ministro, ha habido tibieza por parte de algunos clubes a la hora de acoger o de al menos hacer la vista gorda con los ultras, con los hinchas ultras. Esto decía el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. No hay ningún documento oficial, ni consta como conclusiones de ningún documento oficial que se tenía conocimiento de esa quedada y demás. Listas negras de violentos a los que no se le permita... Pues mire, le voy a preguntar acerca de eso. El acceso a los estadios. Los violentos tienen acogida. Y durante mucho tiempo se ha jugado con ellos. Los clubes no han sido lo contundentes que debían haber sido a la hora de erradicar de su seno a los violentos. A mí me gustaría saber si estáis de acuerdo con esto, Roberto. La verdad que a nivel profesional es algo que se me escapa, porque... Pero lo percibes. Yo creo que hay que expulsar del fútbol o del deporte a los violentos, es decir, no a determinados grupos, sino a los violentos. Y eso yo creo que todo el mundo lo tiene controlado. Todos los equipos saben a quién se refieren. Vuelvo al fútbol base. Cuando veo una agresión en un determinado campo de fútbol y voy a junto del delegado o del presidente del club y le digo, ¿quién ha sido? No lo conozco de nada. Y es un padre de uno de los jugadores. Ellos tienen que partir de la base que si queremos erradicar la violencia, tienen que dar información y denunciar a esas personas violentas. Porque nosotros indudablemente no llegamos a todos los campos de fútbol, pero ellos sí están. Y tenemos que partir de los que dirigen los equipos de fútbol, los presidentes, los directivos, los entrenadores, los delegados, deben de ser personas que tengan una conducta impecable de cara a lo que puede ser. Me viene a la mente ahora el bombero que salió con una hojita que ponía stop desahucios y le cayeron 600 euros de multa. Yo la verdad es que me viene a la mente algún presidente de un club, si le ponen la multa que sería equiparable a lo que dice las amenazas, insultos, yo creo que no le llegarían millones de euros para pagar esas multas. Teniendo en cuenta con lo que se condona de deuda a los clubes de fútbol, tampoco tendría mucho problema. Sara. Yo creo que tiene que ver con el modelo en el que se ha convertido el fútbol, que es el modelo de sociedad. Tú decías, hay deportes menos tal. Yo recuerdo cuando mi hija mayor tenía 5 años, me fui a unos grandes almacenes a comprar una raqueta porque quería que jugase al tenis, porque me parecía un deporte fácil para practicar toda tu vida. Bueno, fácil. El caso es que le voy a comprar la raqueta y me dice, bueno, ¿y qué raqueta quieres? Y yo, bueno, pues una tiene 5 años, pues ni la peor, ni una buena tampoco. Es que si quieres que sea profesional, yo no. ¿Cómo voy a querer? Miraba para la niña y... O sea, el rollo es un poco, yo creo que la esencia del asunto es la imagen que transmite. Los niños quieren ser Cristiano Ronaldo y no quieren ser Ángel Carracedo, que es un investigador de primerísimo nivel. Es decir, los niños quieren ser pues lo que la sociedad ha generado, esta pero no sociedad... solo eso, quieren ser Cristiano Ronaldo, no quieren ser Javier Gómez Noya. Claro, bueno, no, pero aparte de eso... Bueno, digo, pero no salimos del mundo del deporte. Claro, pero si Javier Gómez Noya tuviese muchísimo dinero, fuese en un Lamborghini dorado y llevase, no sé, brillantes y una novia recauchutada al lado, seguro que eso se vendería muy bien y entonces al final los niños pues quieren ser los que son los ídolos de una sociedad. Es que da igual, es la sociedad la que decide quiénes son sus ídolos. Y, por ejemplo, y arrimando el ascua a mi sardina, que es la sardina feminista, todo el mundo del deporte es absolutamente machista y solo hay que ver las relaciones tan íntimas que hay entre los clubes, los partidos, no sé qué, con el rollo de prostitución en países, pues a lo mejor con más control o menos control, pero incluso aquí. Es decir, siempre hay una vinculación con un mundo que es un lumpen, es el lumpen con mucho dinero. Yo esto se lo tengo que preguntar, no esto evidentemente, a Ana. Ser árbitro es complicado. Ser árbitro y ser una chica es más complicado todavía. Bueno, a mí por ahora no... ¿Tú no has tenido problema por ahora? No he tenido ningún problema por ahora, la verdad. Lo único que he recibido sí algún insulto machista, pero nada fuera de contexto. Vamos, dentro de los insultos normales, claro, digamos unos insultos un poquito más machistas. Sí, la verdad.
Vosotros dos, cuando veis imágenes como las que hemos visto esta semana, cuando veis el enfrentamiento que hubo la semana pasada, la batalla campal que hubo en Madrid, con todo lo que me imagino habréis visto en la tele a lo largo de esta semana o habréis podido ver en internet o en los periódicos, ¿qué pensáis? ¿Creéis que el fútbol es un deporte violento, que fomenta la violencia, o creéis que esto son cosas puntuales? Pablo. Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, si solo hubiera estado uno no habría pasado eso. Lo que pasa es que cuando va más gente junta se creerán más fuertes o tal. Yo ya te digo, si hubiera estado solo uno, eso no habría pasado. Yo creo que eso ya es más puntual, esa bajada yo creo que no, espero que no pase todos los días. Ana. Yo creo que el deporte no fomenta la guerra ni nada de eso. La verdad, yo creo que el deporte debería fomentar pues, la salud, distintos valores como el respeto, y que eso es una cosa puntual. Que bueno, mala suerte. Y a medida que uno crece, ¿vosotros creéis que se sigue teniendo esa misma idea? La verdad es que sois los dos un ejemplo, ¿eh? Claro, la verdad es que habría que mirarse más en los niños. Sí. Al final los niños aprenden mucho por imitación y evidentemente pues, el drama de todo esto es que si los padres tienen comportamientos terribles en las gradas de fútbol, al final los niños son la pura imitación de lo que están viendo, ¿no? Yo creo que es un caldo de cultivo, la verdad es que muy complicado. Volviendo al equipo de A Coruña, al Deportivo, y al partido que va a haber mañana, que como decimos está declarado de alto riesgo. Ayer hablaban nuestros compañeros en informativos y en Vía V con Tino Fernández, con el presidente del Deportivo. Él hablaba de lo que ha ocurrido esta semana y hablaba también de la lacra de la violencia en el fútbol y de los hinchas más radicales como una mancha de petróleo. Decía que esto se puede convertir en una mancha de petróleo que no solo daña al club, que daña también al fútbol y a toda la ciudad. No es solo el club, somos los deportivistas, las personas, y es la propia ciudad la que tiene una mancha tremenda, porque con esa porquería, con ese petróleo, nos vamos a quedar nosotros encima, ¿no? Hay que sacárselo de encima cuanto antes. ¿Esto se puede limpiar? Pues a ver, yo creo que se nos está yendo a este tema, desde mi punto de vista, un poco de las manos. No nos olvidemos que la afición deportivista fue premiada hace unos años como una de las mejores aficiones y sigue estando ahí. Y lo han demostrado, y han estado en segunda y los aficionados han estado ahí. En este caso es un tema muy concreto que yo creo que las medidas que deben tomar es vetar la entrada al campo a las personas pues, problemáticas o que estén involucradas en determinados incidentes como el pasado. Os toca... Sí, María. Que houve permisividade, porque dende o ano 82 xa houve 11 mortos deste mesmo xeito. Daquela levamos un montón de anos sen facer nada, non? Yo creo que... Sí, es que al final este hecho lo que ha provocado parece es que se haga revisión de las medidas que se tomaban y a ver qué pasa a partir de 2015. Lo decían tras la reunión de ayer, sí, que esperaban que en mayo, cuando termine la temporada, las cosas sean absolutamente distintas a lo que son ahora. Bueno, que mañana tendréis que madrugar, no sé si os toca este fin de semana con festivos y todo arbitrar. ¿Tenéis trabajo el fin de semana? Pues sí, yo tengo 3 partidos. Tengo el sábado, el domingo y el lunes. Vamos, todos los días. ¿Tú también, Pablo? Bueno, yo esta semana descanso un poquito, tengo mañana a las 7:30 un partido. ¿A las 7:30 de la tarde? Bueno, pues nada. Estaba pensando que te íbamos a mandar a la cama rápidamente. Niños, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ana, Pablo, Roberto Jayas, también el delegado de los árbitros de A Coruña, por traerlos y por explicarnos también cómo lo vivís vosotros desde dentro. Nosotros nos vamos a ir a jugar al fútbol o algo parecido con el alcalde de Ferrol, con José Manuel Rey Varela, que se ha metido en un buen embolado, ocurriéndosele la idea de decirle que sí a Paloma Ferro a esto de volver al colegio, volver al patio del colegio. Se ha ido al colegio en Ferrol, sí, pero no sabemos si lo que se ha encontrado era lo que se esperaba. Tenemos un niño dentro de nosotros, un resquicio infantil que se mantiene pase lo que pase en la vida. Y hoy nos hemos propuesto saber si también los políticos conservan esa parte inocente. José Manuel Rey Varela, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué? ¿La política mata la inocencia o no? ¿O la conserva todavía? Bueno, yo creo que hay que conservarla, es fundamental, y los recuerdos de la infancia creo que hay que tenerlos siempre presentes. Bueno, estamos en un patio de colegio y además este colegio para usted le trae muchos recuerdos. Bueno, han sido 8 años de mi vida
desarrollados íntegramente aquí. Yo creo que para todos el colegio es la parte central de nuestras vidas cuando tenemos 7 o 8 años. ¿Dónde se siente usted o cuándo se siente usted como un niño pequeño? Bueno, pues yo creo que precisamente en este patio, recordando los compañeros, recordando los juegos de niño, las alegrías y las penas. ¿Y a qué jugaba usted cuando era pequeño? Pues jugaba al fútbol. ¿Sí? Casi todos los niños jugábamos al fútbol, entonces yo jugaba en aquel lateral donde ahora hay un parque infantil que hemos instalado, y después cuando fui más mayor ya jugábamos en la pista central, estaba todo desorganizadamente ordenado. Hay una frase que dice que durante los primeros 7 años de vida de un niño se decide qué tipo de hombre va a ser. ¿Qué tipo de niño era usted cuando tenía 7 años? Bueno, pues era un niño pues con las preocupaciones de cualquier niño, y recuerdo también mucho el esfuerzo que tenía que hacer para, bueno, pues conseguir aprobar como cualquiera, ¿no? ¿Sacaba buenas notas? No quitaba excesivamente buenas notas. Yo soy de diciembre y eso, bueno, pues cuando eres muy pequeño marca mucho, ¿no? Entonces esa capacidad de esfuerzo, esa capacidad de sacrificio me ha marcado mucho, ¿no? Bueno, tiene usted un poder de convocatoria que nos están siguiendo como si fuera flautista de Amelín. Bueno, me quieren mucho porque les gusta mucho que venga a su colegio, que fue el mío y que además lo destaque. ¿Qué es más difícil, enfrentarse a la verdad de los niños que siempre dicen la verdad o a los periodistas en ocasiones? Bueno, lo más difícil es enfrentarse a la verdad de la gente. ¿Qué es lo peor a mí me cuesta mucho más hablar con un vecino que hablar con un periodista. Sí, pero por la calle le dicen cosas duras, le han llegado a decir muchas cosas duras en la calle y en todas partes. Claro. ¿Qué es lo más duro a lo que se ha tenido que enfrentar que le hayan dicho por la calle? Por su condición de político, me Bueno, refiero. no, por mi condición de político no, por mi condición de responsable público, pidiéndome que sea capaz de arreglar cosas. Eso es lo más importante. Cuando usted empezó, que empezó en nuevas generaciones del PP, ¿usted se pensó que en algún momento la política iba a ser considerada como uno de los principales problemas de los ciudadanos? Pues la verdad es que no. Yo decidí entrar en política pues porque tenía una gran vocación de hacer cosas por los demás. Y en eso es lo que he tratado de hacer a lo largo de estos años. ¿Cómo ha sido esta etapa? Cuando estaba en el colegio no pensaba que iba a ser alcalde de Ferrol. Pero bueno, después ya en nuevas generaciones a lo mejor usted no se planteaba que llegase un momento en que la política fuese a llevar la etiqueta de corrupción asociada, como a día de hoy. Seguramente que no. ¿Cómo llevó usted la etapa en la que estuvo imputado? Bueno, pues es una etapa difícil desde el punto de vista personal, nada más. Usted dijo, voy a perdonar a todos aquellos que no creyeron que decía la verdad. Yo creo que es fundamental que un político diga la verdad. ¿Qué fue lo que más, no sé si le dolió especialmente que alguna persona dudara de usted en aquel momento, si es que dudó alguien de su entorno, que no lo sé? Bueno, yo creo que en Ferrol me conoce todo el mundo y que, bueno, pues la mayor parte de ferrolanos creían firmemente que decía la verdad. No me refería a Ferrol cuando pensaba en eso. ¿Cómo ve usted el panorama electoral? Porque las encuestas ya anuncian una pérdida de la mayoría absoluta. Yo estoy muy tranquilo cumpliendo con mi obligación. Quedan 6 meses muy intensos donde los ferrolanos van a ver cómo ese cambio que yo he comprometido se consolida. Pero ¿tiene usted miedo de que toda la izquierda se una? Porque la izquierda está convencida de que si se unen le van a arrebatar la alcaldía. Es que a mí me vota mucha gente de izquierda. ¿Sí? Sí. Si no, no tendría mayoría absoluta. No, no me lo dicen por la calle, me lo dicen de muchas maneras. Es que dice, en si la izquierda... Ferrol, hace 4 años lo que se esperaba es un gran cambio y mucha gente con independencia del partido me votó a mí porque confía en mí y eso es un elemento fundamental. Y eso además implica que yo tengo que ser consciente en mi actuación diaria de que en mí ha confiado, porque lo del voto es una cosa muy particular. Detrás de cada voto lo que hay es la voluntad de una persona y eso es mucho más importante que hablar de votos. Y por lo tanto en mi actuación diaria tengo que pensar precisamente en gobernar para todos. Bueno, pero tiene que reconocerme que hay un cierto temor al efecto Podemos que está sobrevolando en todos los políticos de España, especialmente en la derecha. Bueno, pues sí, es un fenómeno que existe, que está canalizando
la decepción de muchísima gente. Decepción en la clase política y decepción en todos los ámbitos. Pero eso significa que algo han hecho mal ustedes. Bueno, por supuesto, creo que hay muchas cosas que tenemos que ser capaces de cambiar. Y la política que servía hace 20 años no es la política que sirve ahora, y mucho menos no es la política que va a servir dentro de 5 años. Y para eso hay una receta fundamental, que es estar en contacto con la gente. Entonces, ¿no teme usted que toda la izquierda se una y que puedan superar en votos a la derecha, que está muy centrada en este país? No es una cuestión de temor, va a pasar lo que quiera la gente. Bueno, ahí le tengo que dar la razón. Claro, es que va a pasar lo que quiera la gente que pase. Yo lo que tengo que hacer es cumplir con mi obligación, consolidar el cambio al que me he comprometido para Ferrol, que la gente lo perciba y que me vuelva a otorgar su confianza mayoritaria con independencia de los partidos y de los líos políticos. Un alcalde no puede ser el representante en una ciudad de un partido. Uno de los temas por los que dice que le puede pasar factura electoral es el tema del sector naval. Desde Navantia y desde FENE los trabajadores le han acusado de ser sumiso a su propio partido. Bueno, creo que si no ha habido un alcalde sumiso a la dirección de Navantia y a la dirección de la SEPI, he sido yo. ¿Le ha llegado a producir un enfrentamiento? O sea, ¿se ha llegado a discutir con gente del PP, con sus superiores por este claro tema? Que sí. Yo tengo una visión diferente sobre el sector naval de la visión que dirigentes de mi partido en Madrid tienen sobre el sector naval. Esta ciudad ha tenido un gran problema con el sector naval desde que yo soy niño. Eso ha marcado a toda una generación de ferrolanos y desgraciadamente hay gente en Madrid que sigue pensando que esto no tiene arreglo, por un lado, y después también los propios ferrolanos tenemos que hacer una reflexión de en qué hemos sido culpables también nosotros a lo largo de estos 30 años. ¿Es un problema entonces de que no le escuchan en Madrid? No es un problema de que no me escuchen o no, no es el verdadero problema. El verdadero problema es que en estos últimos 30 años no ha habido una apuesta decidida por cambiar las cosas en el sector naval, por diversificar y demás. Pero yo de verdad, que yo confío en que esto se arregle. Pues muy bien. Es para lo que tengo que trabajar. Yo, si le parece, ahora nos mezclamos aquí con lo que son los alumnos de ahora, los herederos de su legado. Y si quiere le tiran unas pelotas o jugamos un poco al fútbol, que me ha dicho usted que jugaba al fútbol. Yo bueno, no, que yo juego fatal. Jugaba regular, pero bueno. ¿Se atreve? Claro ¿A que le tiren unos penaltis? Claro que sí. Venga, vamos. Quitaré. ¿Quién me aguanta el jersey, la chaqueta? Guay. Bueno, ¿quién me va a meter un gol? ¡Yo! Venga, al sitio. Venga. ¡Ay, qué gol me van a meter! Bueno, más. Sí, a ver, yo se lo voy a poner más difícil aún. ¿No? Se lo voy a poner más difícil aún. Venga. Y es que mientras le tiran penaltis, yo le voy a hacer preguntas preguntas cortas. Vale. Prueba de concentración. Ahí van los goles entonces. Vamos allá. ¿Cuándo le han metido un gol por la escuadra? En bastantes ocasiones, ya lo ve. Hay que estar muy atento para que no suceda. ¿En política también? Claro. Venga, la siguiente. ¿Cuál ha sido la decisión del Partido Popular con la que más le ha costado comulgar? Con algunas que tienen que ver con el sector naval del que hablamos antes. ¿Qué manos le gusta a usted apretar? ¿Cuáles son las manos que le gusta a usted coger y apretar? Pues las de mi mujer y mi hijo. Bien. Y mi hijo aprieta mucho. Este me lo tiró por arriba, es listo. Un deseo para el 2015. Que consigamos que Astano esté lleno de empleo, que es lo que necesita esta comarca. Muy bien, pues ahora y en lo que estamos trabajando. Ahora ya dejo que le tiren libremente. Muy bien, jefe. Hay que tener ayuda siempre. Bueno, alcalde, nosotros tenemos una costumbre en estas entrevistas, y es que cada entrevistado le deja una pregunta al siguiente.
Entonces, la semana pasada la pregunta que nos dejó para usted Diego Calvo, bueno, no sabía que era para usted porque siempre es secreto, pero la pregunta que nos dejó es ¿qué claves tendría que seguir Galicia para tener éxito durante los próximos años? Bueno, pues yo creo que la primera, creernos que somos capaces entre todos de cambiar la sociedad, de progresar con el esfuerzo que siempre ha marcado cada generación. Ahora le toca a usted dejar una pregunta al siguiente entrevistado. Pues cómo se puede contribuir entre todos a un mínimo consenso político para ser capaces de llegar a acuerdos para favorecer a los ciudadanos. A ver, Paloma. Venga, voy yo. La presentadora. A ver si tiro. Venga, va. ¡Gol! Muy bien. José Manuel Rivaría, alcalde de Ferrol, muchísimas gracias. Si le parece, ya nos quedamos aquí con los niños, el resto del recreo. Gracias. Bueno, antes de que Paloma pare de reírse, porque esto del balón corriendo hacia el alcalde que le lanzaste no lo habíamos visto todavía. Agradecer al colegio, al CEIP Recimil de Ferrol, que nos hayan cedido ese patio del colegio para jugar este peculiar partido de fútbol con el alcalde de Ferrol, que, bueno, ha encajado bastante bien. Sí, sí, bueno, la verdad hay que decir que los niños son encantadores, ¿eh? En ese colegio son todos encantadores y lo pasamos muy bien con ellos. Aunque ha dejado alguna perla que iremos anotando, a ver qué pasa en las encuestas, a ver qué pasa con el resto de las formaciones, pero dice el alcalde de Ferrol del Partido Popular que le vota a la izquierda, que le consta que le vota a la izquierda. Y no le dan miedo las encuestas, en fin, vamos a ir viendo cómo va la cosa aquí a las elecciones. Paloma, gracias. La semana que viene no sé si te va a tocar ponerte de nuevo las botas de fútbol o... A ti no, que tiemble, siempre es una incógnita. Que tiemble el siguiente. Bueno, pues nosotros nos vamos a detener solo un instante, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos enseguida ya en recta final, aquí en La Otra Vía, con más cosas que debatir en esta mesa.